Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un segundito. Ya. Porfa, activemos nuestras cámaras que vamos a dar inicio a la clase. Paso revisando, porfa, que todos tengan encendidas sus cámaras. Muy bien, esperamos que activen. Gracias, Iriel. Dígame. Listo, Cami, no hay problema. Gracias, Génesis. Marilyn, María Emilia, muy bien. Los demás sigamos activando. Gracias, Cami. Adriana. El resto que no activa, ¿por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Ya, a ver, veamos. Michael, ¿cuál es el inconveniente? Chicos, recuerden que si no activan o no dan respuesta a la pregunta, simplemente lo que se hace es eliminarles de la clase, porque no me sirve que solo ingresen y se queden ahí. Entonces, por ello, si es que no no están activada su cámara, pues procedo a eliminar. Muy bien. Samantha Cajo, ¿cuál es el inconveniente? Porfa, igual que Michael, Melanie Miranda, Cristian Echeverría de igual manera, Christopher Josué, Camila que ya me comentó, y Adrián. Y Melanie, cuéntame. No, simplemente la justificación por interno. Muy bien. Una vez que ya estamos aquí, vamos a tratar de el tema del plan COVID de la semana 19. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a revisar este contenido, este tema, para que ustedes puedan resolver. Entonces, empiezo antes de esto, ¿cierto? Que se me estaba olvidando la lista. A ver, veamos. Anatoa, ¿está? Ya, Benavides. Cajo. Muy bien. Carmilema. Ceballos. Echeverría. Cimarro. Corral. Estacio. Jiménez. Anaí. Jiménez Camila. Bien. Larco. Miranda. Morales.
Núñez Hugo. Pilliza. Listo. Quimbita. Ramírez. Remache. Robles. Rodríguez. Salazar. Sánchez. Torres. Vega. Listo. Entonces ahora sí que ya tenemos todo esto revisado y la asistencia tomada, voy a compartir la pantalla en este momento para poder revisar su tarea o la actividad que nosotros vamos a realizar. Entonces veamos. Sí, Alejandro, ya te pongo una asistencia. Listo, veamos. Listo, me confirman si ya se proyecta, por favor. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos aquí, esta va a ser la actividad que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, aquí. Dígame. En la semana 11 no hubo actividades para química. Es por ello que no se les asignó. Ujú. Así que tranquila por eso. Entonces ahora como ya en este nuevo documento de la semana 12, pues ya hay actividades para química, entonces ahora sí, pues la vamos a resolver. Muy bien, veamos. En la naturaleza, los agentes químicos, y aquí encontramos la palabrita clave, y que se relaciona con la química. Entonces veamos, en la naturaleza los agentes químicos afectan tanto el medio ambiente como la salud humana. Lee la siguiente entrevista realizada a una investigadora acerca de los contaminantes ambientales y reflexiona sobre la información compartida. Entonces aquí vamos a ir analizando. Ustedes les voy a ir escuchando, por ejemplo, qué me dice Iriel, qué me dice Génesis, qué me dice Sebastián, qué me dice Christopher, María Emilia. Todos van a ir dando un aporte de cómo o qué creen o qué opinan referente a estos agentes químicos, pues que pueden perjudicar al medio ambiente. Entonces veamos, les voy a leer lo que menciona la entrevistadora, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las sustancias químicas en el ambiente? ¿Sí? ¿Cuál creen que sería? Para que vayan más o menos ustedes también respondiendo, ¿sí? Y ahora lo que la investigadora responde, entre los peligros que para el medio ambiente destacan la toxicidad para los seres vivos, la capacidad de contaminar el agua, la atmósfera o el suelo, son especialmente preocupantes las sustancias que son persistentes y bioacumulativas. Por ejemplo, aquí encontramos lo que nos indica la investigadora, la científica.
Entonces está indicando que hay muchos productos, hay muchas sustancias que son perjudiciales. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el detalle? Ahí no sé si se ve un poquito mejor. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que la investigadora está diciendo, miren, hay un montón de formas de que sustancias o productos químicos afectan al medio ambiente. Sin embargo, hay dos que son realmente muy preocupantes, muy fuertes, muy mortales para los seres vivos. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son y obviamente las otras que también son de alguna manera perjudiciales, pero no tienen un grado tan alto. Entonces, veamos. Las ecotóxicas. Ecotóxicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No es que son tóxicas amigables con la naturaleza, no, nada que ver, aquí no se aplica esto. Las ecotóxicas son para los seres vivos, como lo está indicando aquí. Estas se dividen según sean dañinas para los organismos acuáticos o terrestres. De forma general está hablando que hace un daño al medio ambiente, que hace un daño al ecosistema en donde nosotros nos vayamos a encontrar. Por ejemplo, el ecosistema de un ecosistema manglar. Entonces, estos contaminantes pueden dañar todo el manglar, todo un ecosistema, todas las vidas, pueden ser de animales o pueden ser de plantas. Sí, a esto hace referencia. Entonces, para ello vamos a ver qué productos o qué es lo que provocaría que se dañe o que perjudique un ecosistema. Entonces, veamos un ejemplo de ecotóxicas. Aquí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, al dióxido de carbono, que ustedes lo han de haber escuchado muy frecuentemente, el dióxido de carbono, el dióxido de carbono. ¿En dónde se encuentra, Sebastián? ¿Qué hemos escuchado del dióxido de carbono? Correcto, Iriel, es el smog de los automóviles, es el smog de los buses. Ustedes han de haber observado que hay buses que al momento de arrancar emite un humo súper negro. Es eso justamente lo que es el smog. Y esto obviamente al momento de ser liberado en grandes cantidades tiende a ser un problema para la atmósfera y la ecosfera. Entonces, una vez que se daña la atmósfera o que va dañando de a poco, ¿cuál es el inconveniente o cuál es el problema? Es que un ecosistema va a ir perdiendo su ciclo. Por ejemplo, si se daña la atmósfera, se rompe, se fragmenta, significa que los rayos solares van a poder ingresar con mayor facilidad, lo que provocaría el exceso de temperatura dentro del planeta. ¿Sí? Es por ello que puede ser un tema muy interesante esto, porque cabe mencionar, a ver, veamos, Adriana, tú cuando respiras, ¿tú qué respiras? ¿Y qué botas? ¿Qué inhalas y qué exhalas? A ver, inhalas oxígeno y liberas ¿qué? Dióxido de carbono, el CO2. Si se dan cuenta, nosotros también somos unos organismos que producimos también CO2, dióxido de carbono. Sin embargo, nuestra cantidad de liberación de este compuesto no es tan elevado. ¿Cuándo se convierte en peligro, en riesgo para el planeta o para cambiar nuestro ecosistema? Cuando este compuesto está en grandes cantidades en el medio. Entonces, aquí ustedes saben que el smog, el dióxido de carbono producido por los automóviles, aviones, motos, absolutamente toda la maquinaria que puedan existir y que esté a base de los hidrocarburos, pues esto va a liberar dióxido de carbono. Y como ustedes saben, en la industria, pues utilizan muchísimas maquinarias que hacen uso de gasolina, hacen uso de diésel,
de hidrocarburos en forma general y pues se empieza a liberar todo este detalle. A su vez, también hay muchísimas fábricas que son potencias mundiales que también hacen diferentes productos y liberan el dióxido de carbono. Entonces, todo este conjunto, este cúmulo de este compuesto es que permite que se destruya la atmósfera, lo que provoca el cambio climático. Muchos investigadores científicos referente a China dicen que no existe tal el cambio climático, simplemente es un proceso natural. Pero la diferencia es que ellos sí tienen razón de que es un proceso natural que se está llevando a cabo en el planeta. El planeta debe en algún momento derretirse, todos los nevados, los glaciares, los volcanes no deben tener hielo. Sí, es un proceso que se debe y que se está cumpliendo. ¿Cuál es el problema con nosotros y por qué decimos el calentamiento global que sí existe? Es porque nosotros, nuestras actividades diarias, ha generado que este proceso natural se acelere. Ese es el problema, que nuestra forma de vida ha influido muchísimo en este aspecto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a entender esto. Ecotóxicas, pues que hacen referencia a que son muy dañinas para los seres vivos, tanto plantas como animales. ¿Sí? Entonces veamos, en los contaminantes del agua, aquí ustedes ya han de haber escuchado algo. Cuéntenme, ¿qué han escuchado? Si alguien tiene pecera va a poder entenderlo un poquito mejor. Si alguien ha estado en décimo o en la escuela, que sé que son todos, también han de haber escuchado referente a la contaminación del agua. Así que les escucho. ¿Quién quiere dar el aporte? Correcto. Muy bien. Es justamente el problema que nosotros buscaríamos. Por ejemplo, no sé si ustedes estaban realizando un tema del medio ambiente cuando estábamos todavía en clase presencial. Ustedes fueron a preguntar a las personas aledañas, por ejemplo, de las tiendas, de los pollos, el asadero de pollos que estaba ahí, de la Tri creo que era. Fueron a preguntar o a hacer una entrevista de que qué hacían con el aceite que ellos usaban a diario. Y me temo que las personas que se estaban respondiendo a estas preguntas se sintieron aludidas y creo que eran los dueños, porque esto puede ser perjudicial para la imagen de la tienda, del centro de distribución. Por ejemplo, puede ser que ellos no tengan ninguna forma de deshacerse de este aceite y que únicamente lo estén haciendo es por el grifo, o sea, es decir, donde se lava los platos simplemente se elimina por ahí y sabrá qué pasa luego. No existe un protocolo para decir, ok, la grasa no se debe botar por el lavamanos porque puede provocar un montón problemas para el ambiente, se debe llamar o se debe realizar de la siguiente manera y por ende, pues no habría esta información, por ello creo que se habían molestado. Pero es justamente como lo acaban de mencionar, es productos que nosotros utilizamos y botamos. También, por ejemplo, mencionaba el plástico. Correcto, metales pesados, el mercurio. El mercurio es uno de los principales metales que son sumamente poderosos y muy fuertes. Como ustedes saben, en clases ya hemos hablado de lo que hace el mercurio y pues es muy complicado poder sacar los metales del cuerpo. Ya vamos a ir hablando en cuanto a los persistentes, ahí vamos a encontrar esto.
Entonces ahí vamos a encontrar en los contaminantes del agua es que se utilizan productos, por ejemplo los plásticos. Los plásticos, ustedes saben que antes de ser plástico, antes de ser el, el plato desechable, tiene que hacer un procedimiento para la elaboración de ese producto. Entonces, para la elaboración de ese producto, obviamente está inmerso la química. Sin la química en nuestra vida no hiciéramos casi, de hecho no hiciéramos nada para el invento. Entonces, la química es sumamente importante y está involucrada en todos los aspectos. Aunque ustedes no quieran aceptarlo, pero realmente absolutamente todo tiene la relación con la química. Entonces, veamos esto, que en la contaminación del agua al momento de botar la basura, cualquier basura, incluso animales muertos en el agua, ¿qué es lo que pasa? Es que quita un poco o sea, literalmente le quita oxígeno al agua y tiende a no tener una oxigenación correcta los peces, por ejemplo, y por lo tanto tienden a morir porque el agua debe estar oxigenada. Es por ello que existen estas rocas, esta corriente, y pues nosotros debemos, y bueno, el agua de forma natural se va oxigenando. ¿Sí? Chicos, nos quedan unos 10 minutitos únicamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que ustedes puedan completarlo? Vamos a ir leyendo lo que nos hace falta, que son hasta bioacumulativas. Nada más es hasta ahí. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ponen la actividad semana 12 y van a dar los comentarios. Van a hacer un análisis de lo que les estoy comentando ahora para que ustedes puedan tener el registro. ¿Sí? Entonces esa sería la actividad para la semana 12. Les repito, simplemente van a hacer un análisis de lo que se está hablando en este momento. Y eso ya me envían hoy mismo. Y si no, pues sería en preferencia para, ¿qué día estamos hoy? Es miércoles. Jueves, viernes. El viernes podrían empezar o si desean hasta el lunes les puedo esperar también. Sí, entonces no hay problema. Vayan haciéndolo con tiempito. Hasta el lunes les reviso absolutamente a todos para que puedan ir haciéndolo de a poco. Simplemente es un análisis de lo que se está conversando aquí. No es tan complejo, no vayan a hacer el mega trabajo. No es lo que se está solicitando. Muy bien, continuamos entonces. Los contaminantes atmosféricos. Es lo que ya les había mencionado de que se utilizan contaminantes orgánicos volátiles. ¿Qué son los compuestos volátiles? Son únicamente las cosas en el que, a ver, ¿a dónde me van a enviar? Igualmente como se ha trabajado en la semana 10, es decir, por el grupo de Messenger. Por ahí me van a enviar el documento de la semana o de la actividad semana 12 y ahí estaré receptándolo, porfa. Entonces, en cuanto a los contaminantes atmosféricos, hace referencia a que se degrada la capa de ozono, lo que ya les había mencionado. Muy frecuente es el uso de azufre. El azufre también es uno de los causantes que pueden, puede ser alterado, puede ayudar a a la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Pero más que todo es el dióxido de carbono en grandes cantidades. Esta cantidad, por ejemplo, del compuesto dióxido de carbono en grandes cantidades puede provocar el desequilibrio o el cambio de los ciclos. Por ejemplo, el ciclo del agua ya no se cumple a cabalidad, no existe una buena regeneración de este recurso. Puede afectar al ciclo del nitrógeno, al ciclo del carbono, que ya no puede desarrollarse con normalidad, sino pues que ya se retrasa, que ya existe un mal funcionamiento, de que no existe una buena nitrificación en el suelo, es decir, que no existen los nutrientes suficientes para que las plantas puedan realizar sus funciones metabólicas. Entonces, todo esto le va afectando al planeta y obviamente a los seres vivos. Bien, avanzamos con la siguiente. Los persistentes es uno de los compuestos que son muy perjudiciales. En los persistentes, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
pues en este caso son los que permanecen, por eso se les conoce como persistentes. En la vida hay que ser persistentes, suelen decir. Es decir, que deben estar ahí una y otra vez, que son difíciles de librarse, que tienen que luchar para poder librarse de una persona. Y esas personas se los conoce como persistentes. El que persiste alcanza, el que insiste, el que está ahí, el que molesta y molesta. Entonces a eso hace referencia. Y estos son los que permanecen en el medio natural y no se degradan fácilmente, es lo que les decía. Ustedes les cae mal a alguien y esta persona en todos los recesos está todos los días, que va y les hace conversa todos los días y no saben ni cómo deshacerse de esa persona. ¿Sí? Entonces, esto no es fácil librarse de estos productos. Por lo tanto, permanecen en el agua o en el suelo durante decenas de años. Sí, entonces aquí puede ser relacionado a que no va a existir un ciclo adecuado para que puedan las plantas y los organismos tener su vida como normal, por decirlo así. Sí, entonces aquí nos va a costar muchísimo. Dentro de estas vamos nosotros a encontrar las dioxinas, que aquí encontramos, por ejemplo, el humo de tabaco. El humo de tabaco se nos va impregnando en la ropa, en los dedos, quienes hayan fumado o hayan visto fumar a sus familiares, tíos, primos, amigos. Si una persona fuma y les huelen los dedos, literalmente tiene este olor impregnado. Entonces, y si han tenido la oportunidad de conocer a una persona que realmente fuma a diario cajetillas, pues el olor de él o de la persona, pues es olor a tabaco. Y es justamente por eso. Ujú, eso sí es verdad, correcto. Y esto se, ya ves. Entonces, esto sí es realmente, y esto se encuentra en las dioxinas, y son uno de los compuestos que son persistentes y que se quedan en nuestro cuerpo. Sí, es por ello que se lo conoce de esta forma. Y obviamente aquí lo que dice, lo que genera una gran amenaza para la salud. Entonces, por ello que pueden generar varias enfermedades como el cáncer, diferentes, no, paludismo, ¿cómo se llama esto? Eh, Se me acaba de olvidar. Pero bueno, son causantes de muchas enfermedades. Y pues veamos las otras, las bioacumulativas. En las bioacumulativas aquí se acumulan en nuestros tejidos, en nuestros órganos. Es por ello que es muy importante tener en cuenta que estos productos son sumamente dañinos y en preferencia hay que tratar de evitarlos. Por ejemplo, aquí en en los bioacumulativos, ¿cómo llegan estos compuestos a nuestro cuerpo? Llegan cuando comúnmente suelen ser utilizados los persistentes y en los bioacumulativos suelen ser usados más que todo en la agricultura, cuando se utilizan para los insecticidas, es decir, que se combaten los insectos, como por ejemplo las termitas, o pueden ser los insectos de algodón, por ejemplo. Entonces es por ello que suelen utilizar este tipo de productos químicos para librarse o eliminar a las hormigas o a las plagas, a lo que sea que les esté interfiriendo con su producción. Entonces aquí utilizan este producto químico, los insecticidas, y a veces lo utilizan en una dosis muy elevada y por ende el producto, por ejemplo, si utilizaron la zanahoria estaría con de alguna manera con un producto, con una sustancia en su estructura. ¿Y cómo es que a nosotros nos afecta? Como ustedes saben, esta sustancia es tóxica y para nosotros al momento de consumirla pues sería complicado. Puede ser que se haya generado a base de, pro- de metales pesados como por ejemplo el mercurio. Y el mercurio, como ustedes saben, este mercurio no se relaciona, no se mezcla fácilmente con otros elementos. Si ustedes lo tiran en su mano, aunque de hecho no deberían hacerlo porque es muy peligroso, pero si lo tiran en una base física sólida,
eso no se va a mezclar con basura, no se mezcla con el polvo, no se mezcla con nada de lo que está ahí. Simplemente se une mercurio, solo mercurio. Y el momento, dígame, a nosotros sí. A ver, hay que tener en cuenta porque esto iba. Recuerdan que en el libro de la cuchara menguante que les había mandado a leer, ahí estaba explicando esto, que un doctor les había enviado o sabía dar pastillas de mercurio a sus pacientes, pensando que era algo de medicina, cuando en realidad no es así. ¿Cómo es que funcionaba esto? Les daba la pastilla, ¿no? Pensando que era remedio. Entonces el paciente se tomaba y al momento de tomarse, de estar en el estómago, el mercurio se ponía en acción. Y como se libera, obviamente se destruye, se separa, se disgrega todo el alimento que está en nuestro estómago y se acabó el tiempo. Y eso sería todo.